informarles que no voy a poder encender mi cámara, sí, pero espero que se me escuche y se me entienda de la manera clara como está planificado para la parte de hoy, sí. Luego de eso, también informarles que estoy todavía en cierta fase de calificación de algunos trabajos y por ese motivo no les voy a presentar las notas hoy. El día de mañana seguro sí. Ya y con eso seguir avanzando lo que tenemos que ir realizando. ¿Sí? Chicos, ¿me escucharon? Listo. Bien. Dentro de los avances que tenemos que seguir realizando, vamos a ir identificando o vamos a establecer nuevas formas políticas en relación a la parte de desarrollo que hay que enfocar y que hay que realizar desde un área administrativa. Sí, siempre. Dime. Por favor, el resto me puede decir algo. Y hay dificultad de entendimiento. No, a ver. ¿Y ahí cómo estamos? Ahí estamos bien. Bueno, esperemos que no nos pase o no nos dé algún otro tipo de problema. Sí. Cierto, por informar también esta parte teórica inicial, luego les voy a pasar un documento pequeño, una compilación en relación a este tema, más que todo por el hecho de que hay algunos términos que puede ser algo confuso. Sí. Bien. Como les decía, dentro del seguimiento y dentro de las cosas que tenemos que realizar, debemos hablar de herramientas que van enfocadas específicamente al área administrativa. Y una de ellas es el tablero de mando de control, también conocido como Balance Scorecard. No sé si hayan escuchado acerca de estos términos. No, ya, planificación estratégica. ¿Se han visto algo de planificación estratégica? Bueno, planificación operativa. No. Bien, en base a eso vamos a trabajar hoy. Espero no llegar a chocarme con otras asignaturas, pero se debe explicar esta parte inicial en vista de las cosas que hay que ir desarrollando, de las cosas que hay que ir haciendo. Sí, para esto voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer algo práctico en relación a cierto tipo de cosas, y en base a eso se va a ir explicando esta parte del Balance Scorecard, que es lo que necesitamos trabajar en estos momentos. Ya. Bien, en estos momentos ya se está compartiendo la pantalla. Informar y también notificar que existen plataformas propias para este tipo de trabajos que se les está especificando, pero no se ha visto en ningún momento algún tipo de plataforma que sea gratuita. Ese viene a ser un impedimento de no hacerle esto de una forma un poco más práctica en relación a las cosas que debemos ir afirmando, que debemos ir confirmando y que debemos ir estableciendo. ¿Sí? Voy a pasarme a una hoja de cálculo. Básicamente, no sé si a ustedes les han explicado en relación a estos tres términos la parte de
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, o conocido comúnmente como PEDI, donde que vamos a tener áreas, planes y proyectos. Sí, este es uno de los aspectos fundamentales. Por si acaso se va a ir realizando cierto tipo de trabajo en relación, puede ser grupal o puede ser individual, en relación a las cosas que debemos realizar y desarrollar en son de la parte de administradores. Sí, entonces bajo este concepto, primero cuénteme, ¿qué es un plan estratégico? Dime. No sería muy cercano. Dime. Claro. Sí, mucho más cercano esa parte. A ver, la pregunta nuevamente para todos: ¿qué es una planificación? Así, quitémosle la palabra estrategia, quitémosle todo este tipo de, de aditamentos que en ocasiones les vamos poniendo. El desarrollo de una idea. Pero una idea que tiene que ver con un corto plazo, una idea que tiene que ver con un largo plazo, una idea que tiene que ver con un mediano plazo. ¿Cómo vamos definiendo primero esta parte de plazos? Ya, justamente ese es uno de los aspectos fundamentales. Primero, ningún PEDI, ninguna planificación va a ser igual a otra. Sí, ninguna planificación. Si nosotros no le enfocamos a un ámbito institucional, hablemos de un ámbito personal. Yo voy a planificar un viaje a Baños. Sí. Y de pronto Juan Carlos va a planificar un viaje a Baños. Y Lelis va a planificar un viaje a Baños. Y Brittany y todos. Pero cada quien por separado. ¿Los planes van a ser idénticos? No. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene ideas diferentes y una manera de planificar diferente. Ya. ¿Quién más me puede dar algún tipo de conceptualización en torno a esto? A ver, todos los que integramos el quinto de administración de centros infantiles vamos a hacer una planificación de un viaje a Baños. ¿En todos los casos va a ser la misma? ¿Por qué? Ya. Listo. Los objetivos de cada uno van a ser diferentes. Perfecto. Los recursos de cada uno pueden ser diferentes. Bien. Las herramientas con las que contamos cada uno pueden ser diferentes. Entonces, bajo todas estas características, una planificación no va a ser igual. Ahora,
regresemos nuevamente hacia la parte de planificación estratégica. ¿Qué consideramos nosotros como forma de una planificación estratégica? No he llegado acá arriba. A ver, nuevamente, hablamos ahora de una planificación estratégica, ya no de una simple planificación que la estábamos viendo, sino de algo que conlleva a muchos otros espacios. Sí, comúnmente se le llama planificación estratégica. ¿Qué considerarían ustedes primero como planificación estratégica? ¿Por qué motivo necesitamos desarrollar esto? Y luego de eso vamos a irnos enmarcando en los tiempos. Juan, ahí ya vas topando algunas cosas importantes, entre ellas la parte de objetivos. Sí, ¿alguien más quería decir algo? No sé, me pareció escucharles algo de fondo por ahí. Ya, seguimos dentro de la planificación, pero vamos... A ver, hablamos de los ejemplos de planificación. Sí, una planificación de lo que sea. Y pusimos como ejemplo un viaje a Baños. ¿Ya? Pero en estos momentos ya vamos a hablar de otro tipo de planificación que justamente tiene que ver con la planificación estratégica. Por si acaso, no es solamente para organizaciones, sino tiene que ver también con la parte personal en algunos casos. Ahora, Juan Carlos topó un término importante. Los objetivos. Sí. Pero ¿qué más nosotros tenemos dentro de la planificación estratégica? Como puntos muy, muy importantes. En pantalla estamos viendo algo. La metodología es muy importante en el sentido que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos. ¿Ya? Pero ¿qué más tenemos dentro de la planificación estratégica que nos van guiando como tal? Ya. Recuerden nuevamente, nosotros podemos hacer planificaciones estratégicas hasta personales. Sí, pero hoy o en estos momentos también debemos hablar de dos términos fundamentales que están en la planificación estratégica. ¿Cuáles serán? No. Jairo, una consulta. A ustedes, al momento de ingresar, hablo de ustedes en el sentido de personal docente, de, ¿cómo se llama? Padres de familia. No va tanto por ahí, pero sí tiene que ver por si acaso. Estudiantes, ¿les hacen conocer los lineamientos generales de la institución cuando ingresan? Jairo. A ver, nuevamente. Al momento que ingresan, ya estamos cerca de ingreso al nuevo periodo lectivo. En la institución donde que tú laboras, les hacen conocer lineamientos generales de la institución a docentes, a padres de familia, a estudiantes.
y a todo el personal que se involucra en tu institución o no? ¿Cómo qué nomás les hacen conocer, Jairo? Ya. A ver, voy escribiendo lo que tú me vas diciendo acá. Sí, pero académica, me hablaste de infraestructura, eh, por nombrar dos. Pero, ¿qué más les hacen conocer a los estudiantes? A los docentes, a los padres de familia. Ya. Em, claro. A ver, dentro de todo esto, o también interactuando un poco con lo que habló Juan Carlos, habló de los objetivos. Hay dos términos más que nosotros no debemos perderle de punto de vista. Justamente eso. Sí. Hay algo que le va abarcando completamente a todo esto. Sí. Eh, Permítame insertarles esa parte que se me quedó. Sí. Misión. Visión. Ya. Upa. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros debemos empezar a trabajar todo en relación de ir concretando esto de acá. Sí, todo. ¿Ya? Este viene a ser nuestro semáforo en verde en sí, en lo que vamos a realizar. Dentro de esto, dentro de la misión y dentro de la visión, dentro del qué somos y dentro de cómo nos vemos de aquí a un tiempo, se encuentran áreas de trabajo. Sí. Y estamos hablando de grandes cúmulos de información que nosotros vamos a tener. Y dentro de estas áreas, comúnmente, nosotros vamos a tener planes de trabajo. Ahora, vamos a partir a algo importante que tiene que ver con los tiempos. ¿Cuánto tiempo nosotros debemos, o para qué tiempo nosotros nos planteamos este tipo de documentos y de estudios como tal? Para implementarlos, ¿en qué cantidad de tiempo? La parte académica, si nos vamos a una institución educativa en la parte básica y media, estamos hablando que solamente la parte académica son 10 meses. Sí, entonces no podríamos generar un plan para menos de 10 meses por esta partecita que les digo. Pero no sé si alguien más me puede ayudar. ¿Para qué tiempo nosotros comúnmente desarrollamos esto de la planificación estratégica? ¿Qué tiempo de alcance debe tener? ¿Perdón? No, muy poco. Un año. No, ya vamos a ver otro término que se involucra dentro de todo esto, que todavía sigue siendo poco. Por lo general se habla que debe ser como un mínimo de 3 años a 5 años. Sí. ¿Por qué motivo se habla de estos plazos? Y comúnmente se le deja siempre al límite superior. Porque nosotros debemos empezar a plantearnos algo de acuerdo a política que rija en nuestro estado. Por decirles, una de las cosas que a nosotros nos rige, de buena o no tan buena manera, pero nos rige, sí, siempre va a ser un gobierno. Porque se encarga de leyes, se encarga de toda la parte de legislación y la parte de la política a la cual nosotros nos debemos alinear.
sea empresa privada o más bien dicho organización privada o también organización pública. Sí. Entonces, estamos hablando de que más o menos deberíamos plantearnos a unos 5 años, de 4 a 5 años. A más de eso, se requiere obligatoriamente que los planes abarquen muchos proyectos. Por eso, dentro de esta visión, se enfoca la parte de áreas, que es como nosotros lo dividimos. Nosotros internamente no existe algo mandatorio que te diga de esta manera tienes que dividirlo. Si nosotros lo hacemos de manera personal, sí, ¿cuáles van a ser mis áreas? De pronto mi área va a ser social, mi área va a ser económica, mi área va a ser educativa, ¿ya? Porque son los proyectos que yo me voy a ir planteando y dentro de eso, bueno, antes que los proyectos, los planes que yo me voy planteando. Cuando yo hablo de áreas es porque dentro de esas áreas debe existir planes. En muchos de los casos podríamos tomar entre 1 o 2 planes por área. ¿Ya? Entonces, dentro del área académica, ¿cuál va a ser mi plan? Sí, voy a tomar en cuenta 2 de los que me dijo Jairo, sin que estos lleguen a ser acordes a la institución de Jairo. Simplemente es algo que yo le estoy planteando como una forma de ejercicio, de ejercitación de manera muy global, porque recuerden que para que salga todo este documento, por lo general nosotros tenemos un plazo de unos 6 meses de estudio de todo, ¿sí? Documentos que nos rigen, de cómo se encuentra mi organización actualmente, de cuánto dinero posiblemente voy a invertir dentro de este proceso, sí, con qué personal cuento, qué necesita mi personal, y de acuerdo a eso se va generando grandes cantidades de matrices de información y luego se empieza a redactar para que salga un documento que comúnmente es lo que nosotros le vemos a nivel de trípticos, folletos, pero tiene un gran contenido en su parte posterior, en su parte medular, en su documento formal como tal. Sí, cuando yo hablo de este tipo de cosas, estoy hablando justamente de planes y proyectos que yo voy a desarrollar. Sí, cuando yo hablo de un plan, dentro del plan estratégico como tal, ese plan va a enfocarme a un área, como ejemplo esto del área académica, sí, donde yo me voy a visualizar como un generador de un bachillerato internacional dentro de mi institución. Sí, solo por poner un ejemplo de plan. ¿Eso lo puedo conseguir en un año? Va a ser muy difícil porque hay que ir haciendo un sinnúmero de apalancamientos para llegar a esto. Y como infraestructura, yo digo que mi infraestructura debe permitirme, recuerden, nuevamente, esto es solamente un ejemplo, posiblemente dista mucho de lo que Jairo me menciona. Sí, pero dentro de infraestructura, yo digo que mi visión dentro de esto va a ser el trabajo generar espacios, sí, para 1000 estudiantes, se me ocurre. Entonces, si yo hablo de este tipo de cosas, yo tengo que empezar a buscar qué proyectos debo cumplir para este bachillerato internacional. Sí. Y se me ocurre. No se me ocurre, más bien dicho, esto está dentro del estudio como tal. Se enfoca a que voy a trabajar dentro de un espacio a nivel de convenios interinstitucionales. Sí. Ese va a ser un proyecto. Ya, por si acaso, esto de acá lo voy a mover. Sí, ¿qué más requiero para esto? Empezar a determinar exámenes, no sé, se me ocurre, exámenes de admisión, porque no todos van a poder postular, ¿ya? Y yo voy generando proyectos que vayan enfocados a esto. Entonces, a nivel de espacios y a nivel de infraestructura, que yo digo que van a ser espacios para 1000 estudiantes, primero voy a hablar de
acondicionamiento de aulas. Sí. Si de pronto yo tengo una institución para 800 estudiantes y quiero enfocarle a 1000, ¿lo podré hacer en un año? Posiblemente no. Posiblemente lo voy a desarrollar en unos 3 años. Pero tal vez en este año voy a generar de lo que tengo para 800 hasta 820, 850. Sí. Acondicionamiento de aulas. Voy a la parte de generación de espacios deportivos. Sí. Recuerden, estoy hablando de manera muy general, cuando realmente este tipo de cosas yo debería tenerlo redactado de una manera mucho más exhaustiva. ¿Por qué motivo? Porque estos planes se convierten en objetivos. Estos vienen a ser mis verdaderos objetivos dentro de mi planificación estratégica. Cuando yo hablo de estos objetivos, ¿qué es lo que voy a enfocar? Sí, voy a enfocar de que los objetivos son medibles. Los objetivos, a más de cumplirlos, debe irse generando con cierto tipo de indicadores de medición, ¿ya? Por eso les hablo de que los espacios para 1000 estudiantes posiblemente yo digo que se lo va a generar en 3 años o en los mismos 5 años de lo que es el plan, y voy a tener un incremento de año a año del 20%, se me ocurre, sí. Pero espacios en qué nomás, en acondicionamiento de aulas y en generación de espacios deportivos. ¿Ya? Todo eso yo voy a irlos cumpliendo. Sí, esto es como parte de. Entonces, la planificación estratégica se va a basar en los grandes objetivos que yo voy a alcanzar a cumplir dentro del periodo o dentro del plazo en el cual yo me veo involucrado en desarrollar. Sí. En este caso, como les había dicho, o como se está estipulando, vienen a generarse esta parte de los planes como formas de mis proyectos operativos. ¿Sí? Entonces, yo acá voy generando los objetivos que tengo que irlos cumpliendo y tengo que irlos midiendo en ciertos momentos. ¿Cuándo los mido? Cuando hago el seguimiento a estos proyectos. ¿Ustedes han escuchado acerca de los planes operativos anuales? ¿No han escuchado acerca de esos términos? A ver. ¿Sí? ¿Alguien sí ha escuchado? Disculpas, ¿quién es yo? Lelis, no te estoy viendo, ya. Ya. Recuerden, nuestra clase de hoy va enfocado hacia la parte de el tablero de control. Sí, y eso justamente tiene que ver con todo esto, porque yo no puedo ir generando un tablero de control, un cuadro de mando en relación a ¿cómo se llama? A algo que no está planificado. Si no está planificado, no puedo hacer lo que les estoy informando. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque necesitamos obligatoriamente tener este tipo de documentos previos. Si no los tengo, simple, no puedo ejecutar lo otro. Cuando ustedes estén administrando sus centros educativos, tienen que estar claros que tal vez si la institución es pequeña, listo, no voy a hacer un gran plan, pero sí debo tener objetivos claros hacia dónde dirigirme, porque de acuerdo a esos objetivos es lo que yo voy a empezar a crecer. ¿Sí? Entonces, dentro de la planificación estratégica existe algo que se le conoce como plan operativo anual. ¿Qué significa? Justamente generar la operatividad. ¿Qué es la operatividad? El que se empiece a hacer aterrizar, como se dice comúnmente, lo que se encuentra escrito para que de ahí se me vayan generando cierto tipo de acciones a desarrollar. Es decir, yo voy a tener proyectos. Sí. Yo tengo acá la palabra proyectos, ¿ya? Y de estos proyectos, ¿sí? Voy a tener actividades. ¿Pero qué proyectos?
los proyectos no vienen a ser nada más que estos que yo puse aquí. Entonces dice convenio inter... ha estado mal escrito esto. Sí. Proyecto de convenios interinstitucionales. Listo. ¿Cuáles son las actividades que yo voy a realizar para este proyecto de acá? Entonces, ¿qué nomás necesito? Por poner un ejemplo, dentro de los convenios interinstitucionales yo necesito identificar que para un bachillerato internacional mis estudiantes deben tener un nivel de certificación B1, se me ocurre, de inglés. Entonces, ¿qué necesito para convenios interinstitucionales? La búsqueda, el encuentro y la firma, ¿sí? Firma con instituciones que avalen idioma extranjero. Sí, ese va a ser una actividad. Pero para esa firma yo necesito múltiples actividades o acciones que se encuentran con esta firma como una forma final. Sí. ¿Qué más necesito? Digo que acuerdos con embajadas. Se me ocurre, recuerden, esto de acá no es que sea de esa manera, sino que para el ejemplo se lo está desarrollando. ¿Ya? ¿Qué más necesito con todo esto? Sí. Digamos, necesito capacitación docente. Sí. Porque para yo tener convenios interinstitucionales, mis docentes deben estar capacitados. Caso contrario, mi organización no va a firmar el convenio como tal. ¿Ya? Entonces, con todo este tipo de cosas que se les está diciendo, ¿sí? Viene algo que se le conoce justamente como el Balance Scorecard, o el tablero de control, o el cuadro de mando integral, o bueno, van a encontrarse un sinnúmero de términos adicionales. Sí. ¿Y qué es lo que les va a decir esta parte? ¿Cómo se llama? Esta parte de Balance Scorecard. Primero, yo voy a tener acá indicadores, pero estos indicadores, ¿a qué van a hacer referencia? Sí, por decir, los primeros 4. ¿Ya? Le voy a poner de un color azul, permítanme cambiarle el color de letra. Sí. Y estos 4 indicadores iniciales van a ser en relación a la firma con instituciones que avalen idioma extranjero. Sí. Estos 4 indicadores. Vamos al siguiente indicador. Sí, por si acaso les estoy poniendo colores que no voy a utilizar dentro de mi cuadro de... ¿Ya? Y digo ahora que voy a tener indicadores, posiblemente estos 3, ¿sí? Que me hagan referencia, si no estoy mal, es a este indicador de acá. ¿Ya? Y por último, tengo otro... ¿Sí? ¿Qué es lo que me debe ir haciendo el Balance Scorecard? Me debe ir generando, bueno, no generando, cuando tenemos en software, yo voy ingresando a más de las actividades cierto tipo de acciones adicionales, y esa sumatoria de acciones adicionales que voy yo dando indicadores. ¿Alguien me puede decir qué es un indicador? ¿Cierto? Antes de seguir con esto de indicadores. Lo que se va evaluando. Sí. Entonces, estos indicadores van a tener colores. Sí, voy a generar acá con formato condicional, así de manera muy breve. ¿Ya? Que se va a poner en verde cuando sea mayor que 95. ¿Sí? Por si acaso, esto es lo que se me ocurrió en estos momentos. ¿Ya?
voy a añadir otra regla en el mismo, ¿sí?, que se me va a poner en amarillo cuando está entre, sí, pongámosle 75 y 94, ¿ya? Y le voy a añadir uno más que esté en color rojo. Sí, por si acaso esto que estoy haciendo en estos momentos solamente es una forma de visualización, ¿ya? Entonces digo que el indicador 1 tiene 94 y me va poniendo en amarillo. El indicador 2 digo 95 y acá 95. Ya. A ver, dejémosle nomás este. Sí. Digo mayor que 94. Sí. Voy poniéndole 70 y voy dándole valores simplemente, ¿ya? Claro está que esto debería corresponder a evidencias y todo lo demás. Cuando yo realizo este tipo de trabajos, ¿ya?, cuando yo tengo mi planificación como tal desarrollada, como les decía, si no tengo planificación no voy a poder llegar a este límite de acá. Si ven lo que dice en la celda A1, si leen, monitoreo. ¿Qué es un monitoreo? Bien. Ya. Un monitoreo, nosotros hablamos de seguimiento y control. ¿Para quién creen que les sirve esto del seguimiento y control? Recuerden, en estos momentos también yo lo que hice es ingresar valores. Realmente lo que se realiza, lo que se desarrolla, en muchos de los casos, es además de los indicadores, justamente tener unas listas de cotejo, de cumplimiento o no. Y la suma de todas esas acciones en una lista de cotejo o en unos check, comúnmente que decimos un checklist, ¿sí?, me va generando el porcentaje en cada uno de los indicadores. Así es como funciona un Balance Scorecard. Sí, parte del PEDI o de mi planificación estratégica general, de mi planificación estratégica, yo debo tener obligatoriamente proyectos operativos anuales. Sí, uno de ellos, Jairo, de pronto tú que trabajas en una institución grande y que se tiene, porque este tipo de cosas se tienen, sí, nos habla de la parte académica. Entonces, en la parte académica, como digo, todo es suposición en estos momentos de mi parte. Y yo digo, vamos a trabajar con 1000 estudiantes, de los cuales el 95% debe ser estudiantes que se queden para el siguiente semestre, para el siguiente año lectivo. Y eso tiene que ver con la parte académica, claro, porque si yo le doy un buen servicio académico, es un hecho que los estudiantes van a fidelizar con mi institución. Sí, pero para ello, ¿qué debo ir controlando? Posiblemente que los docentes vayan cumpliendo con sus planificaciones, sí, con sus planificaciones académicas. ¿Qué más voy a ir visualizando? Se me ocurre que los docentes mantengan un contacto directo con los padres que tienen a chicos con menos de 7 puntos, sí, o que mantengan contacto directo con chicos que no han rendido 2 pruebas seguidas o cosas de esas, ¿ya? ¿Qué más puedo tener yo como un indicador dentro de todo este tipo de cosas? Que exista una retroalimentación verdadera entre docentes y estudiantes. Entonces, todos esos indicadores
que yo tengo que ir haciéndoles en sumatoria, porque no sé, ¿cuántos docentes son aproximadamente, Jairo? Ya, digamos que son 100, ¿sí? Entonces, lo mismo que voy a hacer con Jairo, yo tengo que hacer con el resto de los 100 docentes. Y la sumatoria de todos los docentes con una sola lista de cotejo, de pronto me entrega la parte de un subindicador. Y la sumatoria de todos los subindicadores me va a entregar recién el resultado de un indicador. ¿Sí? ¿Qué tan grandes suelen ser estos sistemas? Suelen ser muy grandes. Pero ¿por qué motivo se los utiliza? ¿Por qué motivo se considera que se los debe utilizar? Por algo sencillo. Se requiere, se necesita obligatoriamente ir monitorizando este tipo de cosas. ¿Ya? Jairo, igual con tu experiencia, voy a recurrir nuevamente a ti. Háblame de alguna acción que a ustedes o con ustedes desarrollen para ir llevando el control de esto. Ya, a ver, ¿me escuchas ahí, Jairo? Ya. ¿Me puedes hablar de alguna acción que realicen contigo o para ti dentro del ámbito académico? Para la medición de, sí, de resultado de algún indicador académico. Ya. Pero, Jairo, con esa evaluación, ¿a qué docente de pronto felicitan o a qué docente de pronto le ponen una observación como para decir hay que trabajar más en esto? Si le tomas en séptimo, me imagino que es una sumatoria desde primero a séptimo. Ya, entonces, mira, ese de ahí sí va hacia un indicador académico, pero posiblemente no va enfocado a un docente. Yo lo que necesitaría es para tener un poco más la idea clara y de pronto con este ejemplo que los ya ese y van llenando. Ya. Y es algo que acá también ocurre, por si acaso, no se asustarán. Si en algún momento le ven a la coordinadora o le ven al señor vicerrector en relación de... eh, ¿En serio no han ingresado a sus clases? Ah, no sé. En, en otras carreras les puedo asegurar que sí. Entonces, sí, ocurre. A ver, pero no va enfocado hacia algún estudiante o hacia alguna carrera en especial o hacia algún curso. Son normativas que se van planificando y que se van realizando. ¿Ya? Y esto comúnmente se debe encontrar dentro de las planificaciones estratégicas. ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de cosas? Que de acuerdo, como les decía, así como le van a hacer a Alex Valareso o en la institución de Jairo, así como le desarrollan o realizan este trabajo con Jairo, van a realizar con el resto de docentes. Y la sumatoria de todos me va a entregar un valor en relación a este porcentaje. Sí. Y si de pronto vemos que, no sé, se me ocurre, menos del 80% desarrolla este tipo de actividades, entonces algo está pasando y ¿qué necesito? Capacitación docente. Se me ocurre, ¿no? Como digo, esto de acá siempre va a estar enlazado con lo que diga mi plan estratégico y con lo que diga mi proyecto y lo que diga el desarrollo del mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en cambio si es que todos llegan y salen con más del 95% de satisfacción?
Entonces posiblemente no necesito capacitación ahí, lo que sí voy a seguir necesitando es seguimiento, monitoreo, control, porque este tipo de cosas no deben de caer, deben mantenerse o deben mejorar. ¿Sí? ¿Sí, sí nos damos cuenta hacia dónde vamos? Listo. A ver chicos, son 18 horas con 50 minutos. Sí, nos vamos a ver acá a las 19:05 y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas porque es muy importante que ustedes vayan también interactuando en son de esta parte. ¿Listo? 19:05 nos vemos acá. ¿Listo? Gracias, nos vemos en ese momento. Chicos, ¿me escuchan? Yes, yes o no yes. Eso, indicador. Suficiencia en idioma inglés. Bien, a ver, vamos a continuar con esta parte. Sí, explicarles un poco de dónde nace esto del Balance Scorecard. Pero esto va a ser muy pequeño, 1 minuto, no me lleva más. Porque no es la idea de que nos especialicemos en esta parte en la cuestión teórica, pero sí dentro de ir buscando beneficios en relación a esta parte. Recuerden, el hecho de ir generando un ámbito de administración está enfocado específicamente al hecho de ir cada vez enfocándonos más al desarrollo y al trabajo en cierto tipo de áreas que vayan con la parte administrativa. Recordemos que desde el lado docente hablamos de área administrativa. ¿Por qué? Porque un docente administra también talento humano y administra recursos educativos como tal. Así que esto va muy relacionado con el ámbito que ustedes van a enfocarse para su labor profesional y también con el ámbito que se realiza en relación al área que es complementaria dentro de su título profesional. Si dentro de la administración, la parte de centros infantiles. Bien, hablar que este cuadro de mando integral, tablero de control, como más le llaman, tablero de control administrativo, bueno, tiene múltiples denominaciones. Se lo introduce en el año de 1992, ¿sí? Por profesores administradores de apellidos Kaplan y Norton. Dentro de esta parte lo que más se ha enfocado es en el ámbito empresarial, pero como se les explica también, la idea es que nosotros podríamos hacer un balance scorecard de nosotros, podríamos hacer un balance scorecard de nuestra institución, si es que es pequeña, si es que es grande. No va a tener mayor tipo de disposición o de ¿cómo se llama? Restricción en caso de que se requiera. Lo que sí debemos estar claros es el enfoque hacia dónde queremos hacerlo. Sí, si queremos hacer un enfoque hacia el ámbito del indicador, de la actividad, del proyecto, del programa, del plan, o le queremos hacer un enfoque hacia la parte del talento humano como tal. Sí, y eso es muy importante que nosotros definamos dentro del desarrollo. Si nosotros en múltiples de los casos queremos encontrar responsabilidades, si estas responsabilidades van a estar enfocadas a un tema organizacional o si estas responsabilidades van a estar asociadas a un tema de talento humano. Por ese motivo también es importante identificar dentro de la misión y la visión cómo nos encontramos, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra proyección? En muchos de los casos dicen, sí,
La organización XYZ es una organización con un enfoque humanista, un enfoque que se base en el respeto hacia las personas y no que sí, que no. Y a la primera que tenemos chance, empezamos a abusar de estas personas. Entonces ahí hay que definir muy bien. En alguna institución que elaboré años atrás, uno de los valores que tenía esta institución decía ser amigable con el ambiente. Y por cada cosa que queríamos hacer, siempre nos pedían un oficio impreso. ¿Qué de amigable con el ambiente va a ser si tenía que imprimir unas 5, 10, 20 hojas por día, por semana? Sí, y eso multiplicarle por casi 300 docentes que éramos, no creo que estábamos hablando de ser amigables con el ambiente. Entonces, hay que ir determinando y hay que ir enfocando cuál es mi verdadero objetivo dentro de todo esto, cuál es mi verdadera visión dentro de todo este tipo de cosas. Y de acuerdo a eso, yo basarme si mi seguimiento y mi monitoreo, mi control está enfocado hacia la acción o está enfocado hacia el talento humano. Si está enfocado hacia la acción, en múltiples de los casos, lo que se hace en caso de determinar que existen cierto tipo de demoras dentro de la actividad, de la acción, del trabajo, analizar el por qué se da eso y si es que es posible enviar, entre comillas, desenviar algún tipo de refuerzo a nivel de personal, de talento humano, de recursos, de materiales, sí, de herramientas, para que se mejore ese indicador. Y en ocasiones, cuando hablamos nosotros en relación al talento humano, enfocar cuál sería la mejor acción. Si de pronto trabajar por un reglamento que vaya enfocado hacia la parte de incentivos y de sanciones, o a su vez enfocar hacia un aspecto más de reconocimiento, solamente enfocado al reconocimiento en caso de que se cumpla. Y por último también el hecho de dar plazos, y esos plazos deben cumplirse o deben cumplirse. Entonces es muy importante también eso, determinar como política y como valores dentro de la organización. Si analizamos lo que se dijo en la primera hora más esta partecita, entonces, ¿qué nomás debemos unir nosotros? Plan estratégico, identificando muy bien la misión, la visión, cómo van a ser medibles estos ítems que son prioritarios y son mandatorios dentro de una planificación estratégica. Debemos unir a esto la parte de todo lo que es planificación, es decir, identificar muy bien las áreas de la organización o las áreas que van a afectar a la organización, identificar muy bien los planes que se va a tener, porque de ahí nacen los objetivos, recuerden eso como parte importante, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis objetivos estratégicos, los que deben llegar a cumplir en un plazo de 5 años? Y esto no significa que si los cumple en un año ya está. No, si los cumplo en el primer año, debo irles manteniendo por los 3 o 4 años adicionales que tiene de plazo esta planificación estratégica. Sí. Debo estar muy claro cuáles van a ser los proyectos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los proyectos yo no puedo saltarme ninguno, yo tengo que desarrollarlos. Y en caso de que se cambie la política de la empresa, la política pública que me va a impedir que desarrolle el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C, debería también identificar con qué recursos cuento, con qué talento humano cuento, con qué materiales cuento. Y de acuerdo a eso, sí, además de las herramientas, de acuerdo a eso, empezar a trabajar de una manera sincronizada en todos los ámbitos. Sí. Entonces, una vez que se tiene todo esto, llegamos hacia la fase de proyectos, porque los proyectos tienen actividades. Y estas actividades como tal
vienen a ser las que van a tener indicadores, y la suma de esos indicadores y el cumplimiento de esos indicadores me van a determinar si es que cumplí o no cumplí con todo lo que se planificó. Sí, y para ir determinando alertas dentro de los mismos, se utiliza este tipo de herramientas como el Balance Scorecard. ¿Ya? Recordarles también de manera rápida de que no se necesita que sea una organización grande. Lo que se requiere específicamente es que sea una verdadera organización. Es decir, si yo tengo 2 personas que laboran dentro de la organización, debe estar muy claro qué es lo que hace el participante A o mi colaborador A y qué hace mi colaborador B. Si yo no tengo claridad en eso, voy a tener mucho perjuicio, si cabe el término, dentro del desarrollo del trabajo como tal. ¿Sí? Entonces, bajo ese argumento, también debo determinar que si no tengo el presupuesto necesario para instalar o para comprar herramientas que me sirvan como esta parte de cuadros de mando, sí, yo debo tener sistematizado o hablado de otra manera, debo tener una metodología que Jairo también nos habló una parte hace unos minutos atrás. Debo tener una verdadera metodología de cómo hacer el seguimiento, cómo debo hacer el control. Y por eso es muy importante que este tipo de trabajos sean desarrollados de forma colaborativa. En ocasiones, cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, no es que lo debe desarrollar una persona, debe estar involucrada una gran cantidad de personal, que tal vez un grupo sea el encargado del desarrollo del documento como tal, pero si es que es posible, todo el personal debe participar en un momento A o en un momento B del desarrollo de este tipo de documentación. ¿Por qué? Porque con eso todo el mundo se va gestionando una parte importante, que es la parte del conocimiento. Ahora, si no tengo yo herramientas o no tengo el dinero para hacer este tipo de soporte, la hoja de cálculo viene a ser una herramienta útil. ¿Qué tan útil puede ser? Puede ser muy útil dependiendo de cómo yo lo vaya desarrollando. Dependiendo de cómo la vaya configurando y quiénes nomás van a hacerse cargo de la utilización de la misma. Identificando que todo debe estar con documentos de respaldo, porque eso también es importante. Dentro del pequeño de la pequeña explicación que se les hizo a nivel de hoja de cálculo, uno fue escribiendo los porcentajes, cuando en la mayor parte de casos no deberíamos escribir porcentajes. Lo que se debería es identificar cómo debe desarrollarse un cálculo del porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese desarrollo de cálculo, nosotros podríamos tener o deberíamos tener cierto tipo de actividades, cierto tipo de acciones en relación a esta parte del tablero. ¿Sí? Bien. Con esta parte hablada, con esta parte que ha sido expuesta en algunos momentos, quiero escucharles a ustedes en estos momentos en que me vayan hablando de qué es lo que más le ven más importante, y si le ven todo importante, por qué motivo, qué consideran ustedes que se tornaría más complejo. Sí, porque luego de este conversatorio que vamos a desarrollar, les voy a explicar cuál va a ser la tarea de la próxima semana o para la próxima semana. Entonces, bajo esas características, por favor, les escucho a ustedes en estos momentos. No me dirán que no quieren hablar.
Ya, a ver, a ver. Lo que yo necesito es que ustedes, con toda esta parte que se ha hablado, me vayan definiendo cómo le verían de importante el establecer este tipo de herramientas, qué tan probable puede ser que las utilicemos, qué tan dificultoso consideran que puede hacerse, y que me vayan dando caracterización de eso, porque va a existir un trabajo para la siguiente semana y ese trabajo está enfocado específicamente en este tipo de herramientas. En todo el proceso, Jairo. Jairo, dentro de la misión de un administrador, ¿qué, qué conlleva eso? Listo, Jairo. Mira, tú hablaste de cosas importantes y que al final de cuentas viene a ser lo que comúnmente en una planificación estratégica nosotros hablamos de misión, visión. Sí, el qué, el cómo, el para qué. Enfocado siempre a la parte de objetivos. En muchos de los casos podemos decir, y bueno, ¿y para qué planificar? Cuando somos organizaciones pequeñas, posiblemente la planificación quede implícita porque no hay mucha gente con la que vamos a ir estableciendo cierto tipo de parámetros ni objetivos. Pero si yo ya tengo más de 10 personas, preguntemos qué tan fácil es la comunicación. Entonces, si la comunicación es algo compleja, necesitamos obligatoriamente tener protocolos armados. Estos protocolos se llaman planes. Sí. Y algo importante o un término importante que topaste es la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos? Creo que debemos ser responsables en todos los aspectos, incluido el aspecto personal. Entonces hay que ir identificando qué nomás debemos ir desarrollando. Gracias, Jairo. ¿Alguien más que sea voluntario para hablar? A ver. Listo, Juan. A ver, el término es jerarquización.
Sí, ya, sí, vamos a darle jerarquía. Ahora, dentro de una planificación, ¿consideras tú que pueden existir planes, eh, unos más importantes que otros? Eh, ya, a ver, ya, podríamos identificar prioridades. A excepción, en esta parte sí, a excepción de, de cosas emergentes o urgentes. Sí, no sé, se me ocurre. Estábamos trabajando tranquilamente y en eso apareció una famosa pandemia que les llamamos COVID y un virus y nos obligó a tomar resoluciones emergentes que no estuvieron nunca planificadas porque no parecía, o más bien dicho, nunca nos dijeron que esto iba a pasar. Ahí podríamos hablar de algo emergente. Pero si no hubiera pasado lo del COVID, debíamos seguir con nuestra forma normal, si cabe el término, de desarrollo, de realización. Y eso nos debe llevar a ejecutar todo. ¿Por qué? Porque si está planificado y tiene fechas y en teoría estaba todo muy bien sustentado, no deberíamos tener formas de priorización, porque esto funciona como un motor o como cualquier tipo de maquinaria. Si le falta un pequeño perno, posiblemente ese perno sea el que ajuste y ese ajuste me va a entregar una optimización en rendimiento. Sí, sí. ¿Ya cuál sería? Claro, pero mira, sigue siendo algo emergente. ¿Por qué? Porque no estuvo planificado. Si de pronto ustedes desarrollaron la planificación en estos momentos y dicen, a ver, ujú, y consideremos que los actores pueden ser diferentes, porque los estudiantes que van a venir a una nueva realidad posiblemente son estudiantes diferentes a los que estaban antes. Hablamos de los primeros años de educación básica. Sí, ellos no conocieron anteriormente la institución, por poner un ejemplo nomás, ¿no? Y ese no conocer la institución conlleva a que para ellos sea un ambiente totalmente nuevo, novedoso, que puede ser positivo, puede ser no tan positivo, pero sigue siendo algo emergente, porque no estamos hablando de que la planificación estuvo enfocada hacia allá, a excepción de que realicen, como digo nuevamente, una planificación en estos tiempos y digan, a ver, se cambian cierto tipo de objetivos o se van modificando los objetivos, porque hoy nuestra base es esta. Me parece que Juan Carlos también topó el término de la situación actual. La situación actual es esta y yo me voy proyectando de aquí hasta tal lado. Ese tipo de cosas nosotros comúnmente las debemos realizar y esas cosas son las que nosotros debemos enfocarlas y realizarlas. Sí, entonces por eso sigue el término aquí emergente más allá de prioritario, porque todo lo que planifiques debe ejecutarse. Si algo no se ejecuta, si algo queda con color rojo dentro de esto, posiblemente no lleguemos
a tener la certificación internacional, o no lleguemos a tener el bachillerato internacional, o no lleguemos a cumplir con la infraestructura para 1000 estudiantes, o no, sí. Entonces, todos los proyectos deben ponerse porque todos son prioritarios. Todos deben cumplir con una ley, todos deben cumplir con lo que nos dice de pronto la Constitución, lo que nos dice nuestro, no sé en cuántos países esté esto de los hermanos lasallanos, no sé quién de pronto va generando una política que sea para mi tipo de institución. Entonces, ya, a ver Jairo, mira, solamente para ponernos en contexto, y esto de acá puede ser muy útil dependiendo de las cosas que vayamos visualizándole. Sí, son bueno, están dentro de un distrito con 3 países que lo integran, pero ese distrito debe pertenecer a una central, no sé cómo se llame, nuestra casa matriz. Ya, entonces, claro, pero yo me imagino que todos deben llegar a cumplir o deben abonar para llegar a cumplir uno o varios objetivos de lo que les da su parte centralizada, si cabe el término, no recuerdo el término que dijiste, que se encuentra en Roma, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, nos dicen que dentro del ámbito académico, todas las escuelas, centros educativos que pertenezcan a la SAlle deben ser de un nivel alto jerárquicamente. Posiblemente en Ecuador calificamos sobre 10, entonces si vamos por calificación, el alto jerárquicamente será un promedio de 8 en todos los casos. Si vamos a otro país que de pronto, dime. Ajá. Ya, a ver, te hago aquí una reflexión, Jairo. ¿Por qué nos dan, por lo general, un plazo de unos 10 años? Porque la idea es trabajar con los que entran en primero y posiblemente cuando están en décimo ya van generando todo el aprendizaje que debe estar involucrado en esto de acá. Sí, pero debemos considerar que existen mediciones, por eso les toman las pruebas en séptimo año. Existen mediciones, por eso les toman las pruebas en décimo. Existen mediciones, por eso les toman las pruebas en tercero de bachillerato. Eso es algo propio, interno de tu institución. Entonces, si nosotros nos fijamos, la planificación en este caso es mucho más amplia. ¿Ya? Pero esa planificación va a estar siendo monitoreada porque dentro de las planificaciones estratégicas apuntan a ese monitoreo. Tal vez no lo dicen así, pero funciona de esa manera. Sí. No sé, Juan, creo que me querías decir algo o querías compartir algo con el curso. Eh, ya, a ver, ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo que Jairo nos está compartiendo es una cuestión ya aplicada. Sí, por ese motivo va Juan Carlos. No es por el hecho de pronto de generar acá una conversa tú a tú o vis a vis,
sino va por el hecho de tratar de que vayamos comprendiendo en una manera global, general, cómo posiblemente funciona. Va a ser muy difícil de que entremos en una onda 100%. ¿Por qué? Porque si nosotros todos tuviéramos una experiencia laboral en áreas educativas, le entenderíamos de mejor manera lo que Jairo nos dice. Pero también sí debemos considerar que, ¿cómo se llama? Este tipo de cosas que nos vayan quedando pequeños conceptos, al momento que nos toque aplicar dentro de nuestras organizaciones, va a ser menos complicado. Sí. Dime, Daniela. Sí, de pronto luego me podrá hacer la pregunta por WhatsApp, o si ya le envío luego la de contestar. La situación en esto, como siempre les he dicho, chicos, no voy a permitir el ingreso pasado de los 6 minutos, luego ¿cómo se llama? Luego de lo que es la hora nominal a clases. Si tienen inconvenientes, luego lo podríamos hablar. Sí, eso no es impedimento. Y lo mismo cuando reingresemos de la parte del break, que comúnmente les suelo pedir que lo hagamos. Porque debemos también en esto irnos manejando. Recuerden que ustedes también van a ser administradores. Entonces, imagínense que alguien les llega tarde a la reunión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ustedes van a valorar eso? ¿Cómo ustedes lo van a catalogar? Si la justificación es válida, simple, se justifica, y lo que le va a tocar a la compañera es revisar el video y de ahí también hacer las preguntas que sean necesarias. Eso no tiene ningún tipo de relación. El ingreso en relación a las horas sí, y va para todos. Por eso no le permitió el ingreso y no le voy a permitir el ingreso. Listo, Dani. Gracias. Bien. A ver, acá, bueno, no, por si acaso, no es que nos hayamos salido del tema, como les digo, se estaba generando explicaciones y por ahí cierto tipo de ejemplos en relación a cosas que están siendo aplicadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos hacer para la siguiente semana? Recuerden, primero debemos seguir con nuestro trabajo de ¿cómo se llama? De gestión a nivel de la aplicación para la parte de centros educativos. Sí, eso como parte número 1. Como parte número 2, la próxima semana vamos a tener una exposición y se basa en herramientas tecnológicas digitales enfocadas al Balance Scorecard. Sí, nuevamente, como saben, todos pueden utilizar la misma herramienta, no va a ser problema, pero dentro de las formas de exposición, la digitación, la lectura, la explicación debe estar enfocado en tercera persona. Nada de nos dice la herramienta o nos indica la herramienta y también dice, sí, sino, a ver, herramientas del Balance Scorecard, herramientas tecnológicas del Balance Scorecard. Va a ser una tarea netamente teórica. Si de pronto por ahí ustedes tienen la forma de revisar, de hacer una pequeña práctica o cosas de esas, háganla. Sí, va a ser muy complejo de que desarrollemos un ejercicio completo por la misma ¿cómo se llama? Complejidad que deberíamos tener dentro de la parte de planificación. Yo les voy a pasar ¿cómo se llama? Un enlace al WhatsApp de un sitio que nos entrega 30 ejemplos de herramientas tecnológicas. Ustedes eligen, en todas creo que nos da la posibilidad de averiguar más, porque son pequeñas descripciones que no nos llevan más de unas 5 líneas.
Pero en el averiguar más ustedes pueden ir revisando cosas adicionales. Pueden buscar videos en YouTube de funcionamiento, pero no quiero que se basen en que el video no sea la exposición de ustedes, sino netamente de ir eligiendo los mejores documentos, de ir eligiendo los mejores párrafos. Es decir, nos toca investigar una parte pequeña. No, como les digo, no va a ser en son no va a ser en son de aplicación propiamente, porque la mayor cantidad de herramientas tienen costo y son costos elevados, por si acaso. Sí, no he visto de estas de acá cuál será el costo, pero anteriormente habían costos de más de $1000 por este tipo de herramientas. Como les digo, la idea es que vayamos conociendo lo que nos pueden ofrecer, lo que nos pueden ofertar. La idea es que ustedes conozcan que existen conceptos adicionales a los que ya los han revisado a nivel de parte teórica, que en todos los casos busquemos el cómo ir trabajando, y ese trabajo nos sirva por lo menos para tener una base, aunque sea teórica, de lo que estamos realizando. Ahora, algo muy importante: si alguien no trabaja, si alguien no labora, recuerden, por favor, vayan identificando eso dentro de las exposiciones y envíenme los mensajes necesarios. Si por ahí alguien me dice de aquí en unas 2 clases, es que profe, yo le di haciendo el trabajo A, le di haciendo el trabajo B, le di haciendo el trabajo C, y ya me cansé, ya no quiero hacer más, para usted también va a existir la sanción por no informar a tiempo. Sí, póngase en el caso de que sean administradores, ya de profesión, ya están con su centro educativo, es más, ni siquiera son empleados de una institución, sino ustedes vienen a ser los dueños, los propietarios de esta institución. ¿Qué pasaría si alguien no está cumpliendo? ¿Ustedes van a tapar ese hueco? ¿O ustedes van a tomar algún tipo de acción, decisión dentro de eso? Sí, necesitamos hacer este tipo de ejercicios. Si no los hacemos, simplemente no estamos trabajando dentro de un ámbito de administración. ¿Ya? En algunos casos tomar decisiones son duras, son difíciles, pero si no se las toma, luego es peor. Entonces, por favor, vamos enfocándonos en esa parte también. No sé si hay preguntas. Ya les paso el enlace. Sí, herramientas del Balance Scorecard, o del cuadro de mando integral, del tablero de control, tablero de mando integral. Bueno, tiene diferentes terminologías. Sí, pero en inglés se llama Balance Scorecard. No les digo la parte, práctica. ¿Por qué? Porque para eso primero deberían tener todo esto, ¿no? Deberían tener la planificación estratégica, la planificación operativa, deberían tener las actividades, y de las actividades ir buscando los indicadores, y todo eso irle programando dentro de esta parte. Entonces en sí el trabajo va a ser durísimo. Adicionalmente, hay que ver si las herramientas nos regalan algún tipo de demo, alguna cosa de esas, como para que hagan una pequeña práctica. Pero no quiero que nos estemos sacando el jugo, como suelo decir comúnmente, o sacándonos del aire, como se dice a nivel general. Si queriendo generar una planificación, sí, al final de cuentas es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte. En algunos trabajos o en algunas organizaciones, dependiendo de qué tan grandes son, no les entregan para que ingresen la planificación a una sola persona, sino les van entregando a una persona por área, o a una persona por departamento, y el área tiene varios departamentos.
Sí, porque en sí es bastante extenso lo que hay que ingresar. Por ese motivo les digo, si les da por ahí algún demo, traten de buscar la forma de hacer algo rápido, para que vean cómo funciona. Pero si no les da un demo, simplemente basémonos en lo que nos dice la parte teórica y de ahí funcionamos. Perdón. Listo. No sé si haya por ahí alguna inquietud adicional. A ver, Jairo y después no sé quién más habló. Jairo primero, por favor. Eh, a ver, recuérdate que va enfocada a una herramienta y deben hacer una presentación. Es decir, en el de PowerPoint. Ajá, ya. Recuerden que vamos a tener un tiempo para exponer esto. Sí, el tiempo va a ser mínimo 5 minutos, máximo 10. Si alguien se hace menos tiempo, complicado. Si alguien se hace más tiempo, también complicado. Sí. Aquí ya vamos a ir jugando con cosas mucho más concretas y certeras. ¿Alguien más tenía alguna inquietud? Ustedes elijan. Ahora, por facilidad y por comodidad, yo sugeriría que sean los mismos grupos. Si de pronto no están trabajando bien, entonces en ese momento tratar de tratar, ¿cómo se llama? De que se cambien los grupos, pero recuerden, tienen que presentar y tienen que seguir desarrollando el otro trabajo también. ¿Sí? El próximo miércoles. Sí, igual el trabajo, por si acaso, no les voy a pedir para el domingo. El próximo miércoles todo el mundo tiene que subir. Les voy a habilitar el enlace en los primeros 10 minutos. Sí, en otras palabras, empezamos clases comúnmente a las 18 horas con 5 minutos, pero vamos a empezar a las 18 horas. Pero cierro el enlace a las 18 horas con 10 minutos. ¿Por qué? Porque con eso, si a alguien se retrasa, les voy a dar 5 minutos adicionales de lo que comúnmente se les entrega para que ingresen a clase. Si ya no ingresaron en ese tiempo, como les dije, ya no me pidan, ¿cómo se llama? No me pedirán recuperación. Ya en esta ocasión ya no va a haber recuperación. Si mala suerte la persona que tiene que subir el trabajo se retrasa, todo el grupo tendrá cero tanto en exposición como en la presentación. Entonces, por favor, ténganle esto muy en claro, ténganle esto de manera consciente, para que luego no digan, profe, pero ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Y si tienen por ahí algún inconveniente, por favor, envíen un mensaje antes de que se cumpla el plazo. Sí, porque ese tipo de cosas suele darse. Entonces, traten de ver si pueden hacer el trabajo hasta el día martes y todos los integrantes del grupo tengan hasta el día martes todos la misma presentación. Con eso, el miércoles, si faltan 3 de los 4, por lo menos ese uno sube el trabajo. Van a tener el trabajo escrito como parte de la calificación. Y la exposición ya se quedarán con 0,1 los que no ingresan. Pero si no me presentan nada, van a tener 0,1 en la exposición y 0,1 en el trabajo escrito. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? No informe, nuevamente, ya me preguntaron esto hace un minuto, les dije solamente de PowerPoint. Sí, sí, Dani, sí. Nuevamente, por favor, para todos. Solamente la parte de PowerPoint, pero eso me funciona como un trabajo escrito. Entonces voy a calificar bajo la normativa de la rúbrica de trabajo escrito. Faltas ortográficas, el enlace de las ideas y todo el resto de cosas. ¿Sí, chicos?
¿Entendido? Listo, chicos. Entonces, para el día de mañana recuerden cómo quedamos para el avance. El día de mañana nos vamos a conectar un momento para indicarles esto de las calificaciones. Pero el avance ya saben qué deben hacer. Deben reunirse entre ustedes. Y si no, si de pronto no les dije, bueno, deben reunirse entre ustedes por medio de una plataforma virtual, hacer una demostración entre ustedes, generan de eso un video, les sugiero que sea el Zoom, para que hagan un video corto de lo que van desarrollando a nivel de la herramienta, y ese video el día de mañana igual les publico un enlace. Eso se sube solo hasta el día de mañana. Si alguien no llega a subirlo, lo siento. Por eso esa hora que tenemos nosotros los días jueves va a ser utilizada para esa cuestión. Y lo que sí, el día de mañana, quienes deseen revisar las calificaciones conmigo, lo vamos a hacer de manera muy rápida, general, y cualquier cosa por medio de mensaje. Pero también voy a compartir el enlace dentro del aula virtual para que puedan ingresarse, así no ingresen a clase, y con eso cualquier inquietud me la van diciendo. ¿Sí? Dime, Juan. Dime. El día de mañana lo hacen. Un video pequeño que enfoque la herramienta que ustedes están utilizando para la simulación de administración. En tu caso, ajá. Con eso verán, verán, por si acaso, todo el mundo me debe subir ese video, o más bien dicho, todos los grupos, y grupo que no me sube es complicado. Sí, porque se quedarían sin un monitoreo de la herramienta. Ajá, sí. A ver, pero eso era para la semana anterior. Claro, en esta semana deben haber avanzado algo, ¿cierto? Entonces yo no necesito que me expliquen ya cómo funciona la herramienta, por lo menos en el caso de ustedes. Yo lo que necesito es que me digan, a ver, de lo que nosotros hemos desarrollado hemos encontrado esto, así sea un ítem más. Y si no han encontrado nada más, me han de decir, bueno, hemos avanzado en esto, hemos ingresado tales cosas. Sí, el video va a ser corto, el video podrá ser de unos 2 minutos, 3 minutos, en el peor de los casos, si alguien se quiere exagerar, hasta 10 minutos. Sí, recuerden que esos videos luego los voy a compilar y les voy a subir también a YouTube. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque con eso queda evidencia de lo que me entregaron. Sí. Claro, no, en el caso de ustedes todo el ejemplo. Ujú. No más de 10. No más de 10. Uno por grupo, pero en ese video deben aparecer todos los integrantes. Quien no aparezca, me imagino que es porque no trabaja. Recuerden que para eso vamos a tener justamente el tiempo de 7 a 8 que comúnmente tenemos clases, como para que no me digan es que no tenemos tiempo, profe. No, todos van a tener el mismo tiempo como para desarrollar 10 minutos de video. ¿Sí? Listo, chicos, les agradezco mucho por la atención, nos estamos viendo el día de mañana. Sí. Dime, Pauli, buenas noches. Dime. Bueno, yo les había dicho que ya deben hacer esas pruebas. Mira, tú me estás hablando de una pregunta que debías
a ver, Pauli, tú debías responderte esa pregunta y como grupo deberían responderse esa pregunta hace 15 días atrás. Entonces, eso se les había dicho. Cuando les pide código es porque de pronto la aplicación es pagada. Así que, mira, yo en esta parte ya no recibo excusas. Ustedes son los encargados de ir haciendo ese trabajo y el monitoreo y el seguimiento. ¿Sí? Así que por favor, verán, consideren que van retrasadas 2 semanas, por bajo, si no es más. Así que por favor, esa pregunta es de retraso en el trabajo. Y yo con lo que me suban mañana he de ver. Sí. Así que por favor. Listo. Listo, chicos, les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Listo.